hay más dinero que nunca en España y fuera de España. Así que no levantar hoy, pues no sé, mírate al espejo y hazte preguntas porque no es un problema de falta de liquidez. Todo lo que no respire ya es muy difícil. Se ve muchísima dispersión entre el que cierra la ronda rápido y el que nunca la cierra. Dinero hay, es decir, dinero hay tanto en... Que haya más o menos liquidez para ese tipo de perfiles donde no encajan con lo que están buscando los inversores, es que no importa la liquidez que haya en el mercado, porque es que nunca van a levantar la pasta. No bullshit, porque es lo que te gusta, es que si hoy en día te cuesta levantar dinero es que no eres lo suficiente bueno. Y respecto a la financiación pública, la realidad es que hay más que nunca. Lo público está claro que hay dinero, luego habrá que ver las condiciones, pero en la parte privada, business angels, fondos de capital riesgo, también hay dinero. Digo porque es una queja muy recurrente, a mí me llegan quejas constantes de muchos emprendedores de no hay dinero. También me gustan los negocios que son más tradicionales Por ahí se pide revenue. Sí, o sea, Si ahora te cuesta es un levantar comentario, dinero, es un comentario duro, Philip, pero yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? dinero hay más que nunca. Si ahora Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo debate Cero Bullshit de los que organizamos en Startups Institute para hablar de temas de emprendimiento, empresa y demás. Hoy tenemos como habitualmente tres invitados y vamos a hablar de un tema que creo que interesa a muchos emprendedores y emprendedoras, que es el tema de conseguir inversión en etapas iniciales, en etapas de early stage. Y para hablar de ello hemos traído a tres invitados con tres perfiles distintos para que tratar de cubrir un poco todo el ámbito de posibilidades de financiación, o al menos la mayor parte de los ámbitos de financiación, sobre todo en el mundo de las startups. En primer lugar, tenemos por aquí a un Business Angel, que es Philip Hellis, que es, por supuesto, emprendedor, fundador de Cantox y consejero delegado de Cantox también, al que le voy a dar la palabra si quiere para que se presenten un poquito, luego iré presentando al resto de invitados. Eh, Philip, ¿cómo está el mundo de la inversión? Cuéntanos lo primero un poco quién eres, qué has hecho, por qué estás aquí y luego nos das un poquito tu impresión, primeras impresiones del tema de cómo está hoy en día la inversión en early stage. vale, pues buenas tardes a todos. Soy el cofundador de Cantox, creado en 2011 en Barcelona, una empresa de fintech. No explico el producto porque es bastante complejo y no aporta mucho al debate. Creado en 2011, llevado hasta unos 200 empleados, vendido a BNP, el banco francés, en 2023. Yo me salí de la operativa hace 6 meses más o menos. Hago algo de inversión en startup, algo de inversión en fondos. Tampoco me considero un experto de la inversión, aunque es un tema que me interesa y en el cual tengo algo de experiencia. Bueno, y para empezar, ¿cómo veo el panorama? Yo creo que la inversión en startup ahora es como la política, está muy polarizada. Si estás en ella y aunque lo que hagas tenga poca materia y poco valor, ayuda a levantar dinero porque todo el mundo está mega excitado por el tema de la inteligencia artificial, aunque yo creo que hay expectativas completamente realistas. Y si no estás en ella y que tienes un buen business, pues es relativamente más difícil de levantar que hace un par de años, simplemente porque no estás en el sector de moda y eso hace que se te complica un poco la vida. Pero por otra parte, tiene un lado positivo que como todo el mundo quiere hacer IA e invertir en IA, si haces otra cosa hay menos competencia hoy en día. Así que claro, es un poco más difícil levantar, pero por otra parte, el mercado es un poco menos competitivo para la gente que no está en IA. Así que, como siempre, yo digo, no hay que preocuparse por el mercado, que preocuparse por tu empresa, tu producto, tus clientes, tu business model y que el mercado esté bien o no, que haya crisis financiera o no, da igual, tienes que enfocarte en lo tuyo y eso es lo que hace el éxito a largo plazo. Totalmente de acuerdo, Philip. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya tenemos ahí una primera introducción, luego iremos haciendo preguntas un poquito más en detalle. Voy a presentar al segundo invitado, aunque yo veo que la tercera está por ahí conectada. Vamos con el segundo invitado, que es Javi de la Torre. Javi de la Torre es fundador y CEO de Lean Finance y es uno de los mayores expertos, o yo al menos así lo considero, nosotros lo consideramos así, en financiación pública.
especialmente temas relacionados con ENISAS, CEDETIS, este tipo de instrumentos, préstamos ICO, todo tipo de instrumentos de financiación pública, trabajan desde Lean Finance, perdón, con ellos, y Javi es uno de los expertos nacionales y también profesor en nuestra escuela, también como el propio Filip. Javier, cuéntanos, ¿cómo estamos a nivel de financiación pública? ¿Es verdad que hay más dinero que nunca para poner dinero en startups o en early stage esto no es así? Buenas tardes a todos. Preséntate lo primero, cuéntanos un poquito quién eres y luego ya me Claro. respondes a la pregunta, ¿vale? Nada, soy Javi, CEO en Lean Finance. Somos un equipo pequeño de unas 22 personas. Lo que hacemos es dirección financiera externalizada, planificación de toda la estrategia de fundraising y todo lo que podemos apalancar con dinero público, pues lo utilizamos así. También me vi obligado a montar una asesoría fiscal y contable prácticamente porque es un sector que, aunque no me atraiga, era imprescindible para hacer bien mi tarea como director financiero. Así que al final también me metí ahí. Estoy como Filip, yo estoy muy vinculado al mundo de Seed Rocket y a través del grupito que tenemos allí tengo unas 14 participadas. Pero vamos, yo soy el más pobre de Seed Rocket, que también lo aviso. Tickets entre 10.000 y 25.000 euros, que de ahí no me salgo, ¿de acuerdo? Y respecto a la financiación pública, la realidad es que hay más que nunca. Y hay más que nunca, que no sé si es buena señal o mala, ¿eh? Pero si no opinamos sobre el tema, la realidad es que, por ejemplo, ENISA ha pasado de 84 millones al año del año pasado a 303 millones de este año. CEDETI ha renovado el programa Invierte, por el cual está fondeando gestoras de capital riesgo especializadas en I+D. Y, por ejemplo, es la primera vez en la historia que ICO lanza una financiación directa a empresas sin utilizar a la banca tradicional, a la banca comercial, y pretende financiar a empresas de más de 4 años de constitución que tengan difícil acceso a financiación bancaria y va a poner 1.000 millones sobre la mesa hasta finales de 2027. Así que yo nunca he visto nada igual como lo que estamos viendo ahora. Si no entramos en los detalles, ¿no? Por lo que intuyo. Si entramos en los detalles de la Efectivamente. cosa se complica un poco. Es verdad que lo de ICO, los 1.000 millones, es una pasada, me parece maravilloso, pero al mismo tiempo para early stage no aplica. Estamos hablando de 4 años. Ya eso early stage difícilmente se puede considerar, pero bueno, ahí está. Es un dinero que para compañías que lleven ya algún tiempo puede ser muy, muy goloso, porque además, Javi, pregunta muy rápida, creo que las condiciones son mejores que las de NISA, ¿no? Me refiero a las condiciones en cuanto a los tipos de interés que NISA los tiene un poquito altos, ¿no? Sí, bueno, ENISA, al ser un híbrido entre inversión directa y financiación, la realidad es que presenta una TAE entre el 9 y el 11%, es lo habitual, ¿de acuerdo? Puede parecer caro, pero la realidad es que en fases iniciales pocas empresas o Sí. pocas administraciones financian a 6 o 7 años con 2 o 3 de carencia, sin avales y sin garantías. El ICO está hablando de un tipo máximo de 1,75 sobre Euribor. Entonces, si haces una buena planificación financiera donde haya ronda, haya ventas y haya ENISA, cuando llega el cuarto año, sí puedes Claro. llegar a financiarte a través del ICO. La verdad es que suena bien, eso parece como un acompañamiento muy completo. Entonces, por lo que habéis introducido ambos, parece que independientemente de que ahora el mood del mercado esté yendo mucho hacia empresas de IA, dinero hay, es decir, dinero hay tanto en lo público, está claro que hay dinero, luego habrá que ver las condiciones, pero en la parte privada, business angels, fondos de capital riesgo, también hay dinero. Digo porque es una queja muy recurrente, a mí me llegan quejas constantes de muchos emprendedores de no hay dinero. Pero yo siempre les digo que dinero hay. Yo no sé si ha habido etapas con más dinero o con menos, pero dinero desde luego hay disponible, Filip. A ver, yo también tengo las preguntas a veces y salen charlas en conferencias y yo siempre digo de manera un poco no bullshit porque es lo que te gusta, es que si hoy en día te cuesta levantar dinero es que no eres lo suficiente bueno. Dinero hay más que nunca. Si Es, ahora es, te cuesta es un levantar comentario, es un dinero, comentario duro, es un comentario duro, Filip, pero yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? lo que no quiere decir que tu business sea malo, porque a veces hay inversores que quieren invertir en algo a tope y en otro sector que no les interesa, pero si no llegas a levantar nada, es que hay algo que no va en tu business. Y lo puede ser tú, puede ser el equipo, puede ser el business model, pero hay más dinero que nunca en España y fuera de España. Así que
no levantar hoy, pues no sé, mírate al espejo y hazte preguntas porque no es un problema de falta de liquidez. Yo estoy muy de acuerdo. Javi, ¿tú qué opinas? Tú Eh, también tienes muchos proyectos. A ti imagino que te llegarán muchos proyectos eh, que igual no han, como me pasa a mí, que igual no han conseguido financiación a través de inversores más convencionales, Business Angels, Venture Capital, y van a buscar a ver si en lo público encuentran una solución. ¿Te llegan también proyectos de estos de los que dice Philip que no están preparados, que no son invertibles o que realmente no son potentes? Se ve muchísima dispersión entre el que cierra la ronda rápido y el que nunca la cierra. Es Ya, algo, es como, además es muy claro la diferencia entre uno y otro. Siempre se habla de que el tiempo medio de cierre de una ronda en España ronda los 4 o 6 meses, ¿no? Pero la realidad es que hay emprendedores que nunca cierran la ronda y mira que lo intentan. Entonces, ya. que haya más o menos liquidez para ese tipo de perfiles donde no encajan con lo que están buscando los inversores, es que no importa la liquidez que haya en el mercado, porque es que nunca van a levantar la pasta, ¿vale? Sí veo que yo me he sacado los datos del Observatorio Bankinter, por ejemplo, que Ujú. tiene, desde mi punto de vista, el mayor registro, el mejor registro de operaciones en España, y sí se Sí, observa que había muchísima liquidez en el mercado en la época del COVID y posterior, 2021 por ahí, que todos éramos conscientes que las valoraciones pre-money se fueron al alza. De hecho, Philip y el equipo de Cantos fue muy inteligente porque vendieron en un momento de mercado donde había muchísima liquidez. Entonces, ahí estuvo muy bien visto. Muy, muy bien. O fue suerte. Sea, lo habitual es que la suerte te pilla currando y es cierto, Pues pero sí. hay mucha fortuna en ocasiones y nadie sabe qué va a ocurrir mañana con la liquidez que hay en el mercado ni las valoraciones. Eh, hay sesgo de superviviente en muchas ocasiones, Felipe. Entonces, en este caso, vamos, coincido contigo y sí se ve que hay como una especie de resaca en los siguientes trimestres, pero que se ha regularizado, hay una tendencia creciente y sí hay mucha estabilidad respecto al número de operaciones. Es decir, habiendo menos liquidez en el mercado que 2021, hay más que en 2019 y el número de operaciones se mantiene constante. Entonces se ve que se está consolidando. Al menos esa es mi opinión, ¿eh? Que también hay que leer un poco más detrás de los gráficos y de los números. Claro. Yo hace poco escribí un artículo para una revista, todavía no se ha publicado, y decía que una cosa que creo que hemos hecho bien en España, y siempre sé que somos muy críticos y queremos, nos fijamos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, y queremos ser como ellos, ¿no? Y acercarnos mucho más, pero es que hay que ver de dónde venimos, venimos de mucho más atrás. Es que hace 15 años en España no había industria de las startups, no había industria del emprendimiento, no había apenas fondos, no había apenas, había muy poquitos inversores. Si es lo que te estaba empezando, a Business Angels había un grupo reducido, casi los podías contar con los dedos de una mano, ¿no? Y hoy en día es otra cosa. Hoy en día en fondos de capital riesgo, por ejemplo, si antes teníamos no más de 20 especializados en startups y los mayores, los más grandes, tenían 20 millones cada uno para invertir, hoy tenemos más de 200 fondos y muchos tienen más de 100 millones para invertir. Incluso tenemos un fondo mega gigante de más de 1.000 millones. Entonces, esta situación ha cambiado radicalmente, se ha multiplicado el dinero disponible, se han multiplicado los fondos, pero sin embargo la gente se sigue quejando. Igual es A ver, porque, pregunto, ha cambiado el mood del mercado y ahora los inversores están pidiendo cosas que antes no pedían respecto a ese 2020-2021. ¿Se piden cosas a ver, distintas? y yo creo que hay una diferencia clave, está vinculado en parte con la IA, pero no solo, es que hoy en día los inversores te piden demostrar mucho más. Es decir, hace 10 años tú lanzabas una startup con 4 duros y tenías unos cuantos miles de euros de revenue y ya habías demostrado algo. Hoy en día si has lanzado una startup y después de un año tienes 100.000 euros de revenue, eso es ridículo, no interesa a nadie. Quiero decir, las expectativas hoy en día es que si lanzas tu empresa con un poco de business angel, de friends and family, es que rápido llegues a 1 millón de euros de revenue recurrente, de ARR, para pintar algo en el mercado. Y yo veo mucha gente que lanza startup y tiene un poquitito de revenue y quiere ir a levantar. Y yo les digo, mira, en el mercado actual, con tus 4 duros de revenue, aunque vale, creces el 100%, sí, claro, has hecho 50.000 el año pasado y vas a hacer 100.000, pero con eso no pintas nada en el mercado actual. Hace 10 años era diferente, pero hoy en día necesitas un revenue. Si hay una barrera de entrada a nivel de ingresos generados y de crecimiento de ingresos que es mucho más alta que antes. De la misma manera que
hace 10 15 años te decían, tú te vas a cotizar en el Nasdaq con 100 millones de ingresos. Hoy en día para cotizar en el Nasdaq necesitas 300 o 400 millones como mínimo. Si no, no eres nadie y no vas a ir a cotizar. Pues es lo mismo. Tú si montas una startup y que hace 100.000 euros de revenue y no pintas nada. Claro que si tienes un proyecto, un producto súper atractivo por mil razones, que el equipo es sólido, llegarás a levantar. Pero algo de revenue no basta hoy en día. Necesitas un crecimiento muy agresivo y 1 millón, entre comillas. Y eso es un cambio, yo creo, bastante radical de cara a la década pasada. Pero esto también en early stage, Philip, porque en early stage es muy difícil No, llegar a esos niveles, ¿eh? Llegar a facturar un no. millón en early stage, ostras. A ver, yo creo que eso es un poco el problema o el vicio que viene con la IA. Cuando ves Ujú. proyectos de IA que, aunque este revenue puede ser no necesariamente robusto a largo plazo, pero tú cuando ves empresas de IA que pasan de un año a otro a 10 o 100 millones de ingresos, al final el VC está hecho para financiar eso, no está hecho para financiar la startup que pasa de 50.000 a 200.000 de revenue en un año. Está hecho para la que pasa de 0 a 50 millones en 2 años. Y claro que puede ser que eso no sea robusto a largo plazo y que algunas acaben hundiéndose, pero el VC está ahí para invertir en crecimientos muy agresivos. Y si hay empresas que lo logran, aunque otra vez podemos debatir de si lo mantienen a largo plazo, el VC busca eso. Sí, sí, Y eso está eso es lo que claro. hace que hay una polarización en el mercado. Ahora el VC busca empresas que tienen crecimiento de revenue loco. Y Vale, punto. aprovechando casi casi por alusiones, veo que se ha incorporado Sonia Fernández, que es socia de Equivo Ventures, uno de los fondos de capital riesgo especializados en startups más conocidos de España, de los más potentes y de los más veteranos también. Sonia lleva muchos años en esto y es la tercera invitada de este debate. Sonia, bienvenida. ¿Quieres presentarte un poquito y si quieres saltar al debate, adelante? Sí, hola, perdonad que no me he podido unir antes. Bueno, pues nada, soy Sonia Fernández y soy socia en Kivo. Llevamos invirtiendo desde el 2012 y yo me incorporé en Kivo en el 2016. La verdad es que pasan los años que Es muy ya rápido. a una velocidad de vértigo. Y bueno, sí, yo creo que si estáis en este mundillo, pues seguramente conocéis el fondo. Y nada, bueno, estamos ahora invirtiendo desde el fondo 4 que lo vamos a anunciar en breve. Y es un vehículo de 120 millones para hacer, bueno, pues es del mismo tamaño que el fondo 3 y un poco misma estrategia, hacer poco late seed, que puede ser todo lo que no es más bien pre-seed y hasta serie A. Y tickets iniciales, pues un rango entre 2 y 5 millones, pero más bien por el lado de los 5 que de los 2. La verdad es que lo que estamos viendo en el mercado es que las rondas cada vez son más tempranas, más grandes y bueno, con un enfoque en este fondo 4 que no nos limita tanto el scope geográfico, podemos hacer 50% España, pero 50% Europa sobre todo, y con la idea de hacer más cosas también fuera de España. Y bueno, poco más. Me he unido tarde al debate, no sé muy bien cuál era el punto Sí, ahí de... te pongo un poco al día. Estábamos empezando prácticamente calentando, ¿no? Hemos hablado un poquito primero de si hay dinero en el mercado, que todos coincidimos que hay dinero, que hay mucho dinero para invertir. Hemos hablado también de la parte de dinero público, cómo hay más dinero que nunca en ENISA, en los Sí. fondos ICO nuevos, estos que son a partir de 4 años y que tienen unas condiciones excepcionales, CEDETI que renueva, o sea, estábamos hablando de eso, que Javi es un experto en la materia, y ahora estábamos hablando de que aunque hay dinero, muchos emprendedores se siguen quejando de que no consiguen inversión, que esto es normal, pues siempre pasa, ¿no? Pero la queja ahora mismo es como, o por lo menos yo la percibo de forma muy, muy fuerte, y le preguntaba a Philip si tiene que ver con que ahora los inversores piden algo diferente de lo que se pedía antes. Igual antes estábamos acostumbrados a que nos pedían unos criterios para la hora de invertir y ahora se piden otros, y le estaba preguntando, y él nos respondía que ahora mismo prácticamente los fondos, los VCs, que estáis o están pidiendo tener un mínimo de 1 millón de revenue para poder hacer una inversión en tu compañero. Y decía que, joder, que 1 millón en early stage, que es de lo que hablamos hoy, pues se me hace mucha cantidad, ¿no?
Y bueno, pues saber un poco Sí, vosotros en qué estado estáis. sí, nosotros, bueno, 1 millón o a veces, o sea, puede ser empresas que Más. estén menos también, pero que tengan Pero se unas, pide revenue, ¿no? Vamos a empezar sí, por ahí, se pide revenue. sí, o sea, invertir pre-revenue tienen que ser cosas muy, que conozcamos al founder muy bien, pero normalmente sí. Eh, Ahora lo que os diría es que todo lo que no respire ya es muy difícil. Sí, eso también lo ha comentado Filipe al principio, también me interesa mucho tu punto de vista aquí, Sí, porque da la sensación de que hay como dos, como que el mercado se ha dividido en dos, ¿no? Hay, por una parte, todo lo que tiene que ver con IA, que parece, entre comillas, más fácil de conseguir inversión porque todo el mundo está invirtiendo en IA, pero al mismo tiempo hay mucho ruido, hay mucha competencia, es más complejo, y decía Filipe también, que me parece un punto interesante, que quizás si haces algo que no es de IA, aunque hay menos dinero, menos mirada, menos inversión, igual es hasta más fácil porque tienes menos competencia. No lo sé, ¿cómo lo veis vosotros? pues yo creo que es, o sea, es un sector muy complicado desde el lado de la inversión, porque por un lado, cada vez es más global, o sea, más fondos también tienen acceso a los mismos deals que tenemos los fondos locales. También el mercado es más global a nivel de quién te compra un servicio, o sea, las compañías que están haciendo IA a nivel de pues, temas de CRM, de operaciones, también están compitiendo con players más globales. Es muy difícil diferenciar productos, todos son agentes de IA que van a hacer cosas, pero al final, entonces es como una carrera de go-to-market para ver quién puede captar a las empresas antes, con muy poca validación de churn, porque tiene muy poco histórico, tampoco sabes muy bien cómo va a churnear esto, y muy difícil. Lo que sí que nosotros vemos es que los fondos que luego vienen después de nosotros, todo lo que no tenga un componente de IA muy claro, básicamente es que no lo están mirando. Entonces, sí que es verdad que por un lado, cosas que son un poco más tradicionales, pues decir, oye, pues tienen unas métricas que entendemos mejor y que Ujú. a lo mejor hay menos ruido y tal, pero como los patrones de crecimiento son distintos, a lo mejor luego va a haber menos apetito de financiarlos después de que entre nuestro dinero, con lo cual también tenemos que entender muy bien si nuestro dinero les va a llevar a rentabilidad y luego ya pues se abren otras ventanas de financiación, o no. Si son muy intensivas en capital a pesar de todo, pues también ahí tenemos que tener un poco de cuidado. Pero bueno, yo la verdad es que también me gustan los negocios que son más tradicionales, por decir de alguna forma, porque creo que son unas dinámicas que a lo mejor podemos también controlar un poco mejor, pero entendiendo que van a ser unas dinámicas de crecimiento distintas, y que si queremos balancear el portfolio, pues a lo mejor queremos tener algunas de crecimiento más exponencial con más riesgo y a lo mejor balancearlo con otras. O sea que puede haber sitio para ambos modelos, pero en Europa cosas que no tengan un componente de IA muy claro es que no hay muy poco apetito, la verdad. Muy complicado, ¿no? Sí. Y hay, da la sensación de que hay mucho FOMO, ¿no? Por parte de los fondos de perderse algo de IA, pero a mí se me hace como muy complicado. Yo no sé cómo lo hacéis, porque quiero, a ver si me explico, ¿eh? Porque, a ver si me explico lo que quiero decir con esto. Tenemos los grandes jugadores de IA, que muchos están en Estados Unidos, algunos en China, gente como muy potente, ¿no? Que con rondas gigantescas de billions, ¿no? Y aquí estamos intentando crear cositas de IA como con 5, con 10, con 20. ¿Realmente podemos competir ahí? O sea, Bueno, porque puedes nosotros hacer wraps, tenemos. puedes hacer cosas muy especializadas de nicho, pero no sé si tiene mucho sentido. La verdad, ¿eh? Me pregunto, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. Sí, nosotros tenemos un poco como dividido como las capas de IA a nivel de pues infraestructura, no hay nada que hacer, modelos tampoco. La parte de orquestación a lo mejor puede haber algo, y luego toda la parte de lo que se llama el application layer, o bueno, pues los negocios que estamos viendo más de construidos sobre los modelos, que ahí vemos mucha oportunidad de crecimiento, pero también muchísimo ruido, y muchas Y compañías riesgo. con productos que es muy difícil diferenciar. Por eso, al final, yo creo que volvemos a lo básico de este negocio, que es apostar por los equipos que pensamos que pueden ser mejores.
Entonces, si ya hay emprendedores que conocemos muy bien y que están haciendo algo por segunda o por tercera vez, pues es que básicamente ese es el criterio más fuerte que nos puede dar, que nos puede animar a invertir. Eh, y fuera de eso, pues también entender verticales muy específicos donde pensamos que conocemos un poquito mejor cómo funcionan las dinámicas. Pues en ciberseguridad hemos hecho mucho, pues por ahí estamos yendo bastante. Ahora estamos invirtiendo, la primera inversión en el Fondo 4 ha sido una empresa de robótica en Barcelona, pues por ahí viendo. Pero el problema es que en cosas también bastante generales de optimización de procesos, etcétera, hay mucho, mucho inversor también. Y luego esto al final es como siempre, es un Pareto muy malo, porque al final hay muy pocos deals que todo el mundo quiere hacer eh, y, y al final nosotros mismos nos hacemos la guerra porque eso al final sube la valoración de estas compañías y si entras muy temprano, ya muy alto, pues al final hacer retorno a eso va a ser muy difícil. Entonces, bueno, ahí la clave es intentar buscar esas joyitas en cosas que estén un poco no tan Ujú. hot y tener una tesis de inversión ya muy definida que te permita también entrar rápido, porque lo que estamos viendo es que las cosas se cierran Muy muy, muy rápido. rápido, más que antes también. Sí, yo también tengo esa sensación. Comentaba antes Javi, ¿no? Que se ven dos extremos, ¿no? Los emprendedores que están buscando ronda y nunca la cierran. Y eso hace que la media de tiempo parezca que es la misma de antes, pero en realidad no. Lo que pasa es que las rondas ahora se cierran mucho más rápido por la gente que sabe cerrar una ronda y que tiene un proyecto que realmente merece la pena, que no son tantos, desgraciadamente, ¿no? Pero a mí la pregunta que me preocupa, después de escuchar a Philip sobre todo y a ti también ahora con esto, es si soy un emprendedor en una etapa inicial, ¿cómo hago para financiar mi compañía? Y sobre todo si no soy de ella. Aquí tenemos a una emprendedora que es alumna nuestra, que tiene un proyecto relacionado con los drones. No voy a explicar más porque por confidencialidad ella sí quiere que lo cuente, pero ¿qué tiene que hacer Blanca si quiere conseguir inversión para montar su prototipo? Claro, hablamos de drones que valen 20.000 pavos cada dron. Entonces, ¿cómo hace ella para conseguir esa financiación si no tiene ese millón de revenue, que es imposible que lo tenga porque no tienen los drones para ello? Es decir, nos encontramos aquí con una situación en la que en early stage igual las quejas de los emprendedores sí son fundadas. ¿Qué se Mm. puede hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, en el tema de drones, por ejemplo, o sea, un sector que está, hay muchísimo dinero también y que nosotros estamos muy rápido intentando ponernos las pilas ahí es todo el tema de defensa o dual use o no sé, los drones, qué tipo de, de business case tenéis, pero ahí también, y eso muchas veces es contraintuitivo con lo que siempre hemos financiado los fondos de venture, que es no nada de hardware, todo software, y ahora es como, oye, pues vamos a financiar cohetes, ¿no? Que es un poco, pero, pero bueno, también es verdad que vemos, antes hablabas del dinero público y hay mucho dinero también público financiando este tipo de proyectos que luego también tiene que hacer un matching de dinero privado y ahí, bueno, pues también Claro, estamos ahí veo, viendo. ahí veo el problema. O sea, para conseguir el dinero público de NISA, que me corrija Javi, por favor, Philip y Javi, saltad cuando queráis. Para conseguir dinero público debes tener dinero privado, pero para tener dinero privado primero tienes que tener revenue. Entonces, nos encontramos aquí con una situación que es muy difícil de desenmarañar. Sí, Ah, yo sí. particularmente además soy business angel de una empresa de drones, se llama Solar Drone, y para que sirva también de tema, en este caso lo que hicimos inicialmente, el emprendedor ya tenía cartas de interés firmadas, en este caso es para tema de energía, de clientes que pagarían por la solución en el caso de tener dicha solución preparada. Entonces hicimos una pequeña ronda de triple F, gente cercana. Con eso empezó a desbloquear clientes. Ahora mismo estará facturando aproximadamente 100.000 euros al mes, no mucho más. Cliente grande que además tarda en pagar. Y este proyecto en particular está en Trujillo, en Cáceres. Entonces hay líneas específicas de la comunidad autónoma que en subvenciones y en préstamos, ahí tiene otros 150.000 euros. Nosotros hicimos una ronda de 250.000 más otros 200.000 euros de ENISA. La empresa siempre ha tenido EBITDAs positivos, entonces no requiere una ronda posterior.
Así que lo que se ha hecho es autosustentarse. En este caso, además, es un emprendedor en solitario, no tiene cofundador, por lo tanto, el riesgo es aún mayor, pero entramos en gran parte porque nos gustaba el emprendedor. Y además, Sonia ha dicho una cosa muy clara y es cierto. En particular, por ejemplo, el CDT financia. CDT tiene multitud de líneas, infinitas, ¿vale? Financia específicamente proyectos que tienen difícil acceso a capital y a financiación. Entonces, históricamente ha financiado proyectos relacionados con hardware, porque ahora se llama IA, pero hace unos años era SaaS B2B, y hace Sí, unos sí. años era e-commerce, y hace unos años era marketplaces. Entonces, siempre que haya tangibilidad, hay herramientas públicas para financiar ello, ¿vale? Pero hay que hacer una estrategia. Bueno, ponía el caso de Blanca como un ejemplo, ¿eh? Lo que quería preguntar en general era early stage, ¿no? Al final, me da igual que sea una de drones, que es el ejemplo que he puesto de Blanca, pero puede ser cualquier otra. Si no estás en el mundo de la IA, ¿cómo consigues la pasta para poner a rodar esto, Philip? Yo creo que hoy en día hay tecnología que permite estar en el mercado mucho más rápido que antes. Si comparo cuando empezamos, si entré a cloud computing, herramientas que te permiten tener una web en 2 horas y lo que sea, yo creo que se puede generar revenue mucho más rápido que antes. Y yo creo que lo que falta, de cierta manera, es la agresividad en este sentido. Yo lo que veo mucho en España es gente que tiene un PowerPoint y que está peleando para levantar dinero con un PowerPoint. Y eso es un error mayúsculo. Porque si tú ya eres emprendedor, que has montado una empresa que la has vendido con un PowerPoint, levantas millones. Pero si tú montas tu primera empresa con un PowerPoint, hoy en día es muy difícil levantar. Porque al final un inversor no compra más PowerPoints. Lo que compra es algo que ya es tangible y eventualmente un producto, ingresos y clientes. Y yo creo que hoy en día se puede conseguir clientes mucho más rápido que antes. Um, y para coger el ejemplo de los drones, que yo no tengo ni idea de ese sector, yo tuviera una empresa de drones, lo que haría ahora es que haría preventa a clientes. Me encontraría clientes que ya me firman una compra, pagada ya, aunque el producto ni existe. Y eso es lo que saben hacer los americanos, otras culturas que te venden algo aunque ya no existe. Que si Tesla vendía coches o prepago de coches años antes de que estuvieran en la fábrica. Pero eso culturalmente es algo que nos cuesta mucho hacer en España. Y yo creo que al fin y al cabo la financiación pública es una inmensa debilidad del sector en España, porque la gente vive de dinero público con proyectos que pintan poco y pasan años viviendo de dinero público y todo el mundo malgastamos dinero público para productos y servicios y empresas que no van a ninguna parte. Un buen proyecto no necesita dinero público. Y eso no solo en España, en Francia se ha gastado una pasta pública en proyectos que no pintan nada a niveles estratosféricos. Yo lo siento, si estás en tech, en innovación y en tecnología, tú tienes que poder montar cosas y encontrar clientes, lo que sea, inversores, sin que haya dinero público. El dinero público es una especie de ayuda para, en mi opinión, muchos proyectos mediocres que no van a ninguna parte. Porque no todo es blanco o negro, también hay buenos proyectos que llevan dinero público. Pero yo creo que es un despilfarro absoluto de dinero público. Sería mucho mejor que hubiera, como en Estados Unidos, compra pública de productos de startup, como tiene en América, que de memoria un 10% del gasto público tiene que ir a empresa pequeña, la típica pyme, no conozco el detalle exacto, pero si eres el Estado americano, tienes que comprar 10% de tu gasto a empresas de menos de 50 empleados. Eso genera businesses. Lo de INISA y todo eso es un despilfarro absoluto de dinero público. Permite a la gente pasar año y medio tratando de inventarse una vida de emprendedor y después pues, lo deja y vuelve a trabajar para quien sea. Yo lo veo eso como una catástrofe a nivel de inversión, pero bueno, existe, así que los que lo pueden tener, tenerlo, pero yo creo que hoy en día tienes que encontrar maneras de generar dinero con tus clientes rápidamente, de una manera o de otra. Si no lo logras, hay algo que no va. Javi, por alusiones. Que Felipe es mi amigo el más moderado, ¿sabes? Que si en parte yo estoy de acuerdo con Felipe, lo que ocurre es que no es que las startups estén fondeadas por dinero público, es que los fondos también están fondeados por dinero público. El Fondo Exacto. Europeo de Inversión es el principal financiador
es el LP principal de los fondos. Ya hasta las comunidades autónomas sacan Sí, sí, licitaciones para que los es fondos verdad. puedan aplicar. Entonces, incluso en Andalucía o en la Comunidad Valenciana, quieren sacar pequeños fondos de 10 millones donde lo público pone 9 millones y tú en lo Sí, privado pones 1 millón. sí, Entonces, en realidad está todo tienes regido razón. por dinero público. Es más complejo que Tienes razón. está todo Eso es lleno. un desastre. Eso es un desastre. Tienes razón 100%. Sonia, Sí, no, tenéis razón. O sea, Europa está totalmente dopada. Bueno, Europa no, ¿eh? En muchos países hay dinero público, pero no tanto como No en España, ¿eh? tanto. Puede No ser, puede tanto, ¿eh? ser. Bueno, pero en Francia tienes BPI, en Inglaterra Pero también. no es el 80% de un fondo, ¿eh? Es el Bueno, 20, es el 25, pero no el nunca 80. es el Pero da 80, igual. Como máximo puede ser un 50. Pero bueno, que 50 es mucho. 50 es mucho. No, creo que 80 no está en ninguno de los mandatos. Pero bueno, en cualquier caso, 50 ya es un montón. Eh, Tienes que IEPW también en Alemania. Pero bueno, la realidad es que es un tema también de cultura. Tenemos mucha menos cultura del activo en sí, de venture, que en Estados Unidos, que llevan décadas. Y luego también es un tema de incentivos fiscales. Entonces aquí no tienes los planes de pensiones y las aseguradoras no están entrando aquí. Y si tuvieran un incentivo fiscal, pues harían lo de todo esto, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. En eso estamos. Si los yo, fondos yo, de pensiones pudieran entrar, no necesitaríamos depender tanto de dinero público. No es lo ideal, y además te, te- tiene también unos condicionantes de restricciones también, o geográficas, o si coges dinero de, yo que sé, una comunidad autónoma, tienes que revertirlo ahí. Ponte a buscar deal flow en Galicia. A lo mejor no es tan fácil. Entonces, No, si, seguro que si no. puedes no tener esas limitaciones geográficas, mejor, pero sí. yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿vale? Y voy a poner algunos comentarios en relación a esto. Punto número uno. ¿Hay una gran diferencia entre la selección que hacen los fondos privados respecto a lo que hace una NISA? Me refiero, un fondo privado sabemos que normalmente acierta un 10% de las veces. Intenta acertar más, pero en early stage sabemos que el 90% de las veces que ponen dinero fracasan. ¿Hay una gran diferencia con respecto a lo que hace el dinero público? ¿Son mucho mejores los fondos de venture capital eligiendo startups que los fondos públicos? Primera pregunta. Segunda pregunta o segundo comentario sobre el dinero público. Hay un ejemplo que es el caso israelí, que muchos emprendedores ponen como ejemplo de cómo se construyó toda una industria de las startups y de la tecnología y estuvo basada en toneladas de dinero público y se ha puesto siempre tradicionalmente como ejemplo. Ahora lo hacemos en Europa y parece que estamos aquí cometiendo un error. En China se han gastado también innumerable cantidad de dinero público para incentivar, promover, empujar, apoyar a startups locales que hoy sabemos que están liderando en muchas áreas de tecnología a nivel mundial, incluyendo la inteligencia artificial. Entonces, digo por poner esto en perspectiva, porque aquí parece que demonizamos el dinero público como si fuera el demonio, y ni el dinero público es tan malo si está bien dirigido y bien controlado y realmente hay controles. A mí no me parece que sea algo negativo per se. Entiendo lo que dice Philip, de que es verdad que estamos a veces financiando proyectos que no van a ningún sitio, pero es que lo mismo hacen los VCs. Es decir, sabemos que un 90% de los proyectos en los que invierten los VCs van a la basura. Entonces, no tengo Bueno, yo tan creo claro. que ese es un debate muy amplio. A ver, Ya, ya, lo sé. para Pero tener una hemos NISA, venido a debatir, ¿eh? para tener una NISA tienes que cumplir 4 criterios para tontos, entre comillas. Así que no hay selección de startup por parte de NISA. Pero tienes que tener Tú, dinero privado, Philip. Tienes que tener dinero sí, privado. Es decir, el dinero sí, privado ha pero tenido quiero que decir, apostar. sí, pero has encontrado 4 business angels que pidan algo y sacas una NISA. Y quiero decir, la realidad es que yo cada vez hablo con business angel, es gente que ha heredado 4 duros de la abuela y que se pone a ser business angel. Lo que quiero decir es que dinero de business angel es dinero muy poco cualificado en muchos casos. Yo creo que el NISA, que es café para todos y nada, no tiene ningún sentido. Es mi opinión. Que haya dinero público en fondos no me parece mal. A veces es demasiado dinero, en mi opinión. Pero bueno, es otro tema. Yo creo que al fin y al cabo sería mejor tener menos fondos con menos dinero público y más dinero privado que lo que al revés. Y yo creo que el ejemplo de Israel es ese.
hay un malentendido absoluto con Israel. Israel es un país que está en guerra desde hace 70 años. Los países en guerra y no van mucho. Y eso es, en toda la historia ha sido así. Que si los americanos en 4 años inventaron la bomba nuclear, porque había que inventarla. Así que Israel no es un ejemplo bueno para nadie, porque un país en guerra y no va mucho es muy agresivo. Cuando la Muy de gente te acuerdo. dice vamos a hacer lo que hace Israel, es un bullshit, pero estratosférico. Absolutamente de acuerdo, Filip. Así que, sí, Absolutamente. que yo cada vez que oigo este ejemplo me río. Tú no puedes copiar Israel, tú no estás en guerra, ¿sí? Tú no vas para sobrevivir, así que es ridículo que es de querer copiar Israel. Quiero decir, ser Israel es ser espartano, ¿sabes? No te va a funcionar aquí. Es ridículo. Pero sé que mucha gente lo coge como ejemplo. Por eso lo he No, dicho, porque mucha gente lo coge como ejemplo. No es mi no caso, ¿eh? tiene sentido. Yo estuve allí, lo estuve visitando y conozco muy bien cómo funciona aquello, el ecosistema y demás. Y es lo que dices, es un caso único porque se ha Claro. construido alrededor de todo el tema militar durante 70 años de guerra. Y eso influencia absolutamente todo lo que han hecho. O sea que, evidentemente. Pero bueno, pero sí es verdad que ha habido mucho dinero público y aquí, con otro enfoque, también el grupo yo creo que puede apoyar, aunque una parte es verdad que se tire y creo que forma parte de la creación de la industria. Creo que sin ese dinero público, eso es lo que ha hecho NISA los últimos años, desde hace un montón de años, yo no creo que tendríamos la industria que tenemos ahora, con sus vicios que los tiene, con sus excesos que los tiene, con el dinero que se tira, que hay un montón, pero también si queremos construir industria, queremos tener muchos emprendimientos, queremos tener unicornios, pues al final hay que poner Pero yo dinero creo sobre que la mesa. el dinero público es bueno cuando esté invertido en proyectos muy estratégicos de largo plazo. Quiero decir, el dinero público te permitió crear Airbus, ¿vale? Que ahora compite con Boeing, ¿vale? Es un proyecto de décadas, empezado en los 60 con varios países en Europa con una visión de muy largo plazo. El dinero público te permite estructurar la energía nuclear en un país, ¿vale? Dar 4 duros a cientos de startups no es tener visión e invertir dinero público. Es una especie de socialismo para startups. ¿Vale? Doy un poco de pasta a todo el mundo para que estén ocupados. En ISA es eso, es socialismo para startups. En ISA no es tener una estrategia de decir, en España queremos ir a muerte con la IA, ¿vale? Seleccionamos proyectos de IA y ponemos pasta en ella. Es socialismo para startups, es la realidad. Conste que me hubiera encantado que estuviera aquí Carolina, la CEO de NISA, porque la había invitado a esta sesión también y va a No ser habría la Pero es tanta cuarta que cordialidad invitada. a lo mejor, ¿eh? No habría es la tanta realidad. cordialidad. Es la realidad. Y, a ver, Y y va a te ser lo la digo, cuarta, y va a ser Carolina la cuarta invitada, pero no ha podido por un tema de agenda, ¿vale? Pero hubiera estado genial que hubiera estado porque hubiera sido muy pero es entretenido así, ver lo que tiene que decir. No, no, está bien, pero es Filip, sí. así. Oye, respeto tu opinión totalmente. Mira, quedan como unos 15 minutos de debate. Me gustaría retomar otra vez el tema del debate de early stage y sobre todo, si queréis, podemos incluso abrirlos, algo que queréis hacer alguna aportación más, abrir los micros a la audiencia, a ver si qué preguntas tienen y si... Miguel, Sí, por me favor, gustaría Javi. decir dos cosas, Sí, ¿vale? por Una favor. en ISA y otra en inversión en el stage, ¿vale? De ISA, Venga. la tasa de morosidad es el 45%. No sé cuál es la tasa de mortalidad en Venture Capital, pero la tasa de gente que no devuelve el ENISA ronda el 45%. Y el resto, que tiene un tipo de interés elevado, que lo hemos hablado antes, entre muchas comillas, quienes pagan la fiesta. Entonces, los proyectos que sobreviven pagan los presupuestos de los que no continúan, ¿vale? Eso es un dato, no sé si es bueno. A mí me gusta ENISA particularmente, además lo comparamos con la mortalidad del Venture y seguramente esté por debajo, pero en cualquier caso financia cualquier cosa, no startups. Entonces, la realidad es que no financia unicornios, Es verdad. ¿sabes? Es la realidad, financia pymes Mm, innovadoras, excluyendo es financieros e verdad. inmobiliarios. Entonces, financia eso, pymes innovadoras, pymes. Entonces, cualquier SL que tenga un modelo de negocio innovador. Así que la realidad es que es una especie de financiador para todo modelo de negocio siempre y cuando no sea, siempre y cuando sea innovador. Y eso, tasa de mortalidad del 45%, de morosidad, perdón. ¿Vale? Entonces, y respecto a early stage, no sé si puedo compartir pantalla, Miguel. Sí, claro. Mira esto, mira, esto también lo he sacado del Observatorio Bank Inter. No sé si se ve. A ver, un Sí, sí. segundo. Se ve perfecto, Vale, pues Javi. las inversiones entre 0 y 500.000 euros desde el año 2019 al año 2025
podéis ver cómo ha ido creciendo hasta el año 2022 y después ha ido decreciendo. Igual ha ocurrido entre medio millón y 1 millón. Sin embargo, desde 1 millón hasta 50 millones, básicamente es creciente. Entonces, parece que los datos indican que en fases iniciales, en rondas de 0 a 1 millón de euros, la realidad es que se están haciendo menos inversiones. Pero Cuando hay mucho, hay más dinero. cuando hay mucho más emprendimiento. Se supone que hay muchos más emprendedores, hay mucho más gente interesada en emprender, porque esté de moda o por lo que sea, que también hay, y en esto coincido con Filipe al 100%, morralla a tutiplén, gente haciendo cosas absolutamente desastrosas, gente que no sabe hacer una ronda, gente que no tiene ni puta idea, con perdón, de cómo organizar nada, ni cómo hacer un deck, ni cómo presentar unas proyecciones, ni cómo hacer un simple P&L. O sea, esto, de verdad, o sea, nos encontramos con cosas absolutamente kafkianas, pero sí es verdad que hay mucho más emprendimiento y se mueven muchas menos rondas. O sea que al final es verdad que parece que puede haber un gap en early stage. Igual es que los fondos, Sonia, se han ido moviendo, os habéis ido moviendo a etapas más maduras, porque habéis entendido, y es verdad que es algo que también lo he hablado con algunos business angel, igual Philip también aquí tiene una opinión, es que las inversiones en early stage ya no es que acertes una de cada 10, es que acertas una de cada 30. Se convierte en algo que no es rentable. Sonia, ¿cómo lo veis vosotros? Nosotros lo vemos invertir en Presid como una oportunidad muy buena ahora mismo y de hecho vamos a lanzar un fondo Presid como, o Ah, sea, no lo queremos meter dentro del fondo 4. Nos parece sí. que tiene que tener un vehículo aparte y bueno, ya lo hemos anunciado y estamos trabajando Me lo he perdido este me lo he perdido. ¿Qué cantidad va a tener más o menos, Sonia? Bueno, yo creo que unos 30, yo creo, como máximo, Vale, o sea, bueno, un pero fondo está bien, pequeño, 30 sí. millones en Presit es mucha pasta, porque se Mm. invertiréis que 200, entre 200 y 1 millón. Sí, sí, menos de 1 millón. Ya, Sí. Pero el problema que vemos muchas veces es precisamente eso, que vemos proyectos que son muy interesantes, pero que están levantando 1 millón, 1,5 millones, un poco pues eso, para lanzar el proyecto. Entonces, para nosotros, con un fondo, con el fondo que tenemos abierto de 120, no podemos hacer tickets claro. de 500.000 en 500.000 porque, bueno, es otra Bueno, estrategia pero y además es otro tipo de dinámica de inversión también. Entonces, pero el problema que tenemos es que muchas veces, o sea, si no llegamos muy pronto a las compañías, luego ya eh, puede ser que ya no podamos ni siquiera entrar en la ronda que se supone que sería la ronda más adecuada a nivel de stage para nosotros, porque ya o se han ido o muchas ya están levantando dinero fuera y nos quedamos un poco ahí como tierra de nadie. en tierra de nadie, pero vemos una oportunidad muy interesante. Con dinámicas también muy diferentes, ¿eh? Donde pues probablemente ahí no comprometamos follow-on, oye, pues ponemos tickets y sí, Sí, pues sí. ahí es mucho más, oye, coger compañías que tienen muy buena pinta, pero que van bueno, pues que la tasa de mortandad va a ser mucho mayor, Será altísima. O sea, vais a coger pero como 50 compañías con un fondo de sí, 30 kilos más o menos sí. y de ahí jugáis a apostar a que haya dos, tres que Mm, realmente lo peten, mm, mm, ¿no? Si te estoy sí. entendiendo bien y por lo que Sí, es entrar entiendo. en Presid, es entrar en Claro, Presid. por eso, por eso. Ujú. Philip, vosotros tú como Business Angel, ¿qué experiencia tienes invirtiendo? ¿Te has conseguido rentabilidad a través de tus inversiones o al final te cuesta mucho conseguir ahí algo rentable? Hace demasiado poco que invierto, ya que empecé en 2022 y un poco más en 23, así que me cuesta tener visibilidad. Um, Invierto más a través de fondos que directamente yo en startups. Ujú. Um, Así que realmente me cuesta contestar. Yo lo que sí tengo claro es que sea el uno o el otro, es un juego de mucha incertidumbre y mucha paciencia. Ah, Así que es un tipo de inversión que al final tiene que ser una parte marginal, digamos, de tu patrimonio y que no necesitas y tienes que disfrutar la experiencia más allá de la pura inversión. ¿Sabes? Comprar acciones de Microsoft no es muy excitante, aunque puede ser una buena inversión. Invertir en startups, fondos,
hay una experiencia más allá de la inversión. Así que tienes que disfrutarlo, porque si lo haces solo por el retorno, es debatible de si vale la pena, pero si te gusta el sector, te gusta la innovación y las startups, pues al fin y al cabo Muy, muy de acuerdo. no es algo pasivo, ¿sabes? Sí, sí, muy de acuerdo con eso. Javi, en tu caso, ¿tienes alguna visión sobre esto? A mí, por ejemplo, todo el mundo está invirtiendo en IA y a mí, por ejemplo, que no tengo visibilidad sobre lo que se está haciendo, casi que no me merece la pena porque cuando invierto lo hago desde un punto de vista emocional principalmente. Tengo de las que, eso, Sonia llegó más tarde, pero eso, tengo 14 participadas y la que me ha dado mayor retorno se llama Univo, que a lo mejor la conocéis, y el otro día se comunicó la venta y sacaré 4X de los puestos. Y del resto, casi todas, muchas muertas que además muertas por cosas que no se pueden controlar. Por ejemplo, un founder que se le muere su esposa y entra en depresión y abandona. Y entonces son cosas que nadie ¿Qué puede, pasa? claro, no puede prever. De las que van mal, lo asumes como tal. De hecho, a toro pasado es muy fácil saber las que no iban a funcionar. Ya. Pero cuando ya pasa mucho tiempo. Entonces, y las que van bien, se supone que parece que alguna haré un 10X, parece, pero hasta que no esté el dinero en la cuenta corriente, eso no se va a materializar. Así que yo lo que hago es intentar ayudarlo todo lo posible con la parte financiera en las fases iniciales. Y una vez que ya no, que siento que mi aportación ya es marginal porque ellos ya están en una fase posterior, intento no hacer ruido. Ya está, intento no No molestar. molesta, No no molestar. molestar. Sí, y si me puedo salir después pronto, intentaré salirme porque yo tengo menos de un 1% de las compañías. En cuanto me meten una liquidation preference, ya me estoy Claro, totalmente aplastado. Así que si hay eventos de liquidez, intentaré salirme en las que pueda. claro. Muy bien. Preguntas de la concurrencia. ¿Alguien tiene por ahí alguna pregunta que quiera hacer? Por favor, levantad la mano virtual o directamente abrir el micrófono. Daniel. Bueno, pues yo me atrevería a un poco, habiendo entendido a las tres partes, ¿no? Lo que deberíamos hacer, ¿no? Entiendo que en pasos, ¿no? Sonia debería ser la primera etapa, ¿no? En esa pre-seed, ¿no? Javier debería ser el siguiente paso en acompañarnos y con ese revenue de 1 millón convencer a Philip, ¿no? Que sería el business angel la piedra más dura. Es un poco lo que yo he entendido de cuál debería ser el proceso natural e intentando entender que al final, más allá de lo restrictivo, ¿no? Y de lo exigente que es el dinero, el capital existe, ¿no? Para proyectos viables, claro. Sí, el capital existe. Yo te añado un matiz a lo que decías, y es que lo de Sonia es con ese nuevo fondo que van a lanzar. Sí, 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 sí. Actualmente no Totalmente, están totalmente. invirtiendo ahí todavía, eso lo harán en el futuro. Ahora mismo están en post-seed y serie A, ¿no, Sonia? Sí, 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 nosotros seríamos los últimos ahora Serían los mismo. últimos, claro. De los que estamos aquí, los últimos son Los Kibo Ventures. últimos. Exacto. Hablando, me refería al Presid, me refería obviamente a Sí. ese Presid del que ya hablaba. Vale, vale. Muy bien. Fernando ha levantado la mano. Te agradecería, por favor, si puedes abrirle el vídeo. Gracias, muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Saludos. Yo estoy desde Ciudad de México, así que me dio mucha curiosidad este trabajo. Yo trabajo en América Latina principalmente en el sector de tech, así que yo tengo un portafolio personal de 8 o 10 inversiones y trabajo con varios fondos, pero la discusión a mí que quería plantearles es que más y más me encuentro que necesitamos un modelo de muchísima más escala y es ahí donde cuando vi la discusión de Israel. Israel crece porque hace algo local y después lo tiene que llevar al mundo porque es un mercado insignificante interno, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué pasa si nosotros en Iberoamérica vemos todo lo que pasa en español, incluyendo el mercado hispano de los Estados Unidos? Y yo en educación lo que veo es que todo puede trasladarse. Entonces, en lugar de ser un mercado en México y uno en Colombia y uno en Argentina y otro en España, somos un mercado de 800 millones de personas. Entonces, quiero traer esa reflexión para ustedes y ver su reacción. Uf, yo sí quiero decir mi opinión. El problema es que, mira, el caso israelí lo conozco muy bien. De hecho, hay una cosa que se llama el modelo israelí, que consiste en tener el equipo técnico in-house,
en local, en el propio Israel, ¿no? Pero ellos directamente cuando crean sus empresas no las crean para el mercado israelí, las crean directamente para el mercado americano, que no es lo mismo que el mercado global. Las crean para el mercado americano porque el mercado americano son 450 millones de personas con un mercado único y una moneda única y una fiscalidad única. El gran problema del habla hispana, de nuestros países, de Latinoamérica, de México, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, habla hispana, España y demás, es que somos una colección de mercados distintos, con distintas monedas, con distinta legislación, con distinta fiscalidad. Entonces, eso complica mucho las cosas. Cuando intentas internacionalizar en habla hispana, te encuentras con un montón de países relativamente grandes, pero no comparables con el mercado americano, que además tiene un alto poder adquisitivo. Entonces, eso complica mucho las cosas. No digo que no se pueda hacer, creo que se debe hacer y se debe pensar en global, pero no es muy comparable con el caso israelí. El caso israelí directamente van al mercado americano 100%, no, ni se plantean estar en Israel, es que directamente van allí, porque Israel tiene 7 millones de habitantes y no les llega. Entonces, directamente ellos crean para el mercado norteamericano. Pues, No sé si alguien más tiene por ahí experiencia en este tema. Philip, que veo que decías no, algo. pues, yo creo que tienes otro punto que es el producto. Tú si sacas un producto realmente puntero, diferente, innovador, llámalo como quieras. Claro que tú puedes estar en Israel y atacar el mercado americano, pero otra vez, el problema es el producto. Yo cada vez que oigo, y me pasa ¿no? una startup en España diciendo, próxima etapa, Latinoamérica, yo siempre estoy desesperado, porque en el 99% de los casos es un desastre. Porque creer que como startup española te vas a Latinoamérica y que te van a esperar como el Messi es un desastre cada vez. Primero porque el latinoamericano pongo México, ¿vale? Así que el latinoamericano el único mercado que cuenta es Brasil. Pues Brasil, España no le interesa porque es un país de hablan portugués y tiene una cultura muy diferente. Todos los demás mercados de Latinoamérica son mercados muy pequeños, por PIB o por riqueza. Y México es un mercado culturalmente muy alejado de España. Así que si miras la cantidad de startups españolas que triunfaron en LATAM de verdad, está cerca de cero. Muy pocas. Sí, sí, es No lo que digo que está en decía. cero, pero está cerca de cero. Así que Claro, decir, el objetivo ahora ni es Latinoamérica, es solo gente que habla español. Ok, bien, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo ejecutas? ¿Cuál es el es go-to-market complicado. realmente? Creo que si tienes un producto, y ahí estoy hablando conceptualmente, que es súper disruptivo, súper potente, y que, entre comillas, no tienes competencia y que te enfocas en los hispanohablantes, ¿vale? Pero tienes que tener un producto espectacular. Al final, las startups israelíes que triunfan en Estados Unidos es también porque tienen un producto potente. Que si, es como cuando Spotify saliendo de Suecia, pues acaba siendo el número uno del streaming musical en el mundo. Es porque el producto es potente. Que si no es simplemente porque han decidido atacar el mundo a Estados Unidos, es que hay un producto fuerte. Si tu producto es una copia de la startup americana de turno, pues olvídate de internacionalizar porque te van a matar seguro. Quiero decir, tú no puedes competir contra los americanos con un producto que es el mismo que el suyo y 50 veces menos recursos. Esto nunca funciona. Si tienes un producto único es otra cosa. Claro que Skype hace 20 años conquistó el mundo porque era el único producto, el mejor, y creció como la espuma, pero había una innovación tecnológica potente. Y eso es lo que llegan a hacer regularmente los israelíes. ¿Por qué? Porque están en guerra y tienen una presión enorme para innovar en muchos sectores, incluido ciberseguridad y otros. Eso no te lo puedes inventar, quiero decir, no tienes esta presión, este estrés para innovar y viene por una razón que es la que es, pero si no, yo lo veo muy complicado, quiero decir, de las pocas empresas europeas que triunfan a nivel global es porque tienen un producto muy disruptivo y que son capaces de ir rápido a nivel de go-to-market. Si no tienen un producto muy diferente, pues se las comen las más potentes, que sean chinas o americanas. Así de simple. Sí. Muchas gracias. Sonia, Sí, querías no, al decir algo, ¿no? final, en nuestra experiencia no tenemos tantas empresas que han hecho ese salto que intuitivamente podrías pensar, bueno, pues España puede ser un poco ese trampolín para Latinoamérica, pero la realidad es que la mayoría es más
o, o porque es un servicio donde los clientes están en Estados Unidos, directamente a Estados Unidos, o más Europa, ¿eh? A no ser que nosotros somos una educación que sí que está en Latinoamérica, pero realmente no hay tanto. Y luego al final es verdad que, que pasa por tener equipos locales en cada uno de los mercados, o sea que tampoco es algo que se pueda hacer tan en remoto. Y sin embargo, por Europa, curiosamente sí es más fácil hacerlo en remoto. Entonces, bueno, son dinámicas que no viajan tan bien, la verdad, como podrías pensar por el idioma. Yo creo que hay temas culturales, hay temas, como decía, fiscales, legales, Mm, económicos, de sistemas de pago. En mi caso, por ejemplo, cuando es verdad que hace ya muchos años y estas cosas han cambiado bastante, ¿no? Pero con Red Karaoke, que nosotros tuvimos una internacionalización muy fuerte y atacamos varios de los mercados de Latinoamérica, aparte de Estados Unidos y aparte de Japón y otros, en cada mercado tienes que adaptarte de una manera muy bestia. Y puedes pensar que México y España, o Colombia y España, o Argentina y España son similares, y luego resulta que no. No. Luego resulta que no sepa, que sí, tenemos el mismo idioma y no tienes que traducir, pero tienes que hacer otras muchas cosas, ¿no? Y no era tan sencillo, ni muchísimo menos. O sea que yo en esto creo que esa imagen idílica del español como lengua global está muy bien, pero no es la lengua, no es el idioma, son los mercados y es la cultura lo que realmente cambia, en mi opinión. Sí. ¿Alguien por ahí que tenga alguna pregunta más? ¿No? Muy bien, pues si os parece lo vamos a dejar aquí. Como siempre, dar las gracias a los invitados, a Filip, a Sonia y a Javi por su asistencia y por prestarse este ratito para charlar y debatir y compartir su experiencia. Gracias a todos los que habéis asistido. Aquellos que queréis levantar financiación, os recuerdo que en enero tenemos un programa muy chulo de estrategia financiera legal y fundraising que enseña precisamente a levantar inversión y conseguir financiación para vuestras startups de forma seria y profesional y hacer las cosas bien. Y también os recuerdo que la semana que viene tenemos un nuevo debate. En este caso vamos a hablar sobre un tema que es inevitable hoy en día, que es la inteligencia artificial, pero en este caso aplicada a las empresas. ¿Cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en nuestras empresas de forma eficiente, evitando todos los problemas con los que se están encontrando muchas compañías a la hora de aplicar la inteligencia artificial? Así que nada, os espero la semana que viene. Gracias de nuevo a Filip, a Sonia y a a Javi. vosotros, gracias. Muchas gracias, gracias a todos, un abrazo, hasta Chao. otra. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Chao.